Buen día a todos y todas. Diana Tovar y quienes habla Rosa Martínez, iniciaremos el discurso con el siguiente mensaje emotivo de Ángel Castiñeira y José Lozano. Educación no es solo la reproducción y transmisión de lo que está establecido, sino también crítica y cuestionamiento de lo que está establecido. Desde hace muchos años atrás, la educación pretende formar sujetos críticos, innovadores, productivos, competentes en todos los campos. Por ello, son varios los desafíos que se deben asumir y enfrentar todos los docentes y estudiantes. La educación debe estar lista para el cambio, debe estar en constante retroalimentación, evaluación, modificación, según lo requiera el contexto. Pero, si se está apuntando a una educación de calidad, ¿por qué se sigue enseñando lo mismo de hace más de 2 décadas? Echemos una mirada a lo que ha sido la educación en nuestro país. En Colombia la educación emergió desde la época de la colonia, siglo XV, la cual estaba a cargo del clero y donde se formaba el sujeto como obrero para servir a los colonizadores españoles. Debemos agregar que la educación se inició desde un enfoque tradicional, donde el maestro era el poseedor del conocimiento y era quien transmitía los conocimientos, es decir, una educación bancaria, como lo refiere Freire en su libro La pedagogía del oprimido. El educador es quien habla, los educandos escuchan dócilmente. El educador es quien actúa. Los educandos son aquellos que tienen la ilusión de que actúan en la actuación del educador. Con el pasar de los años fue cambiando la concepción de educación, dado que se empezó a organizar los niveles de enseñanza en básica primaria, básica secundaria, media, técnica y profesional. De aquí que la educación ya empezó a tener mayor valor porque fue considerada uno de los componentes más importantes para impulsar la transformación de la nación. Examinemos brevemente algunas leyes y decretos que permitieron que en Colombia se estableciera el derecho a la educación. En la Constitución Política de Colombia se dice: la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y los valores de la cultura. Esta ley permitió que se ampliara la alfabetización en el país. Cabe señalar que también el Estado, la sociedad y la familia son garantes de la educación, y esta educación será obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, el cual el primer nivel será preescolar y 9 años de educación básica. Aunque el artículo no lo refiere, hoy en día está el nivel de enseñanza media, con una duración de 2 años. Por otro lado, la Ley General de Educación señala las normas generales para regular el servicio público de la educación, que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de las familias y de la sociedad. Se fundamentan los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra y su carácter de servicio público. Gracias a estas leyes que se han impuesto en nuestro país es que se logró avanzar en el tema de educación. Sin embargo, se hace necesario que se haga un ajuste a la Ley 115 de 1994 debido a que el mundo ha cambiado durante estos últimos 28 años, pero en la educación parece que no transitará el tiempo, puesto que se sigue viendo en la mayoría de los casos que la educación sigue siendo tradicional, porque el currículo sigue siendo el mismo, se enseñan contenidos, además se evidencia la falta de interés en los estudiantes y jóvenes, lo cual incide en que tengan malos resultados en las pruebas del Estado y en su proceso académico. Es decir, que en cada nivel que va pasando les va quedando vacíos y como consecuencia al llegar a la educación superior los estudiantes tienen falencias en su competencia comunicativa, es decir, que no leen y escriben de manera crítica. De la misma manera no tienen desarrollado y estructurado el pensamiento lógico matemático y en su campo laboral no se puede desenvolver de manera pertinente. Se sigue tratando de mejorar la educación, sin embargo, mientras no se haga una reforma drástica al currículo, se continuará con la misma situación. Desde el año 2005, el Ministerio de Educación Nacional estableció como política educativa la enseñanza con enfoque en competencias, el cual su objetivo principal es el desarrollo de las habilidades y actitudes en los diferentes niveles educativos y los parámetros que los estudiantes deben saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad. Debemos comprender que hay muchas definiciones de competencias. Sin embargo, vamos a tomar dos referencias que actualmente inciden más en el sistema educativo colombiano. Según Carlos Vasco, como se cita en el compilado de Claudia Caro, se define como competencia A:
un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos nuevos y retadores. Teniendo en cuenta lo anterior, se debería enseñar solo lo necesario y potenciar los talentos para que las personas puedan adquirir habilidades que les sirvan y que puedan poner al servicio de los demás. Basándonos en el concepto del Ministerio de Educación Nacional, las competencias son los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Complementando esta definición, la UNESCO propone que el sistema educativo debe alcanzar ciertas competencias generales, tales como aprender a conocer, que es dominar los instrumentos del saber, es descubrir, conocer el mundo que nos rodea y motivar a la investigación. Por otro lado, aprender a hacer, es poner en práctica y en desarrollo los conocimientos adquiridos en su contexto. El siguiente pilar, aprender a vivir juntos y aprender a convivir con los demás, es preparar a los sujetos a compartir con el otro, a tener empatía y por último, aprender a ser. Tiene como objetivo la búsqueda del desarrollo del sujeto, se evidencia lo que ha logrado aprender de lo anterior. Cabe concluir que la competencia es tener conocimientos, habilidades y actitudes que articuladas le permitirá al estudiante saber hacer bien las cosas en un determinado contexto, lo cual le permitirá ser exitoso. Concluyamos entonces, si desde hace 18 años en Colombia se sugiere trabajar por competencias, ¿por qué aún la mayoría del territorio se continúa con la educación tradicional? ¿Será que influye que el sistema educativo no se ha transformado desde el Ministerio de Educación? ¿Será los actuales docentes replican lo de hace más de 2 décadas por falta de conocimiento y de formación en competencias o simplemente se les es más fácil replicar porque no se interesan por la educación integral de sus estudiantes? Esta fuerte crítica la hacemos porque infortunadamente hemos visto a algunos docentes con una o más pensiones, solo les interesa recibir su sueldo y no el proceso integral de sus estudiantes y como consecuencia de esto no se ve el avance en calidad de la educación y por otro lado le quitan la oportunidad a los docentes más jóvenes, los cuales vienen con propuestas innovadoras que posiblemente permitirían cualificar la educación. Muchas gracias, los dejamos con una frase célebre de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias.